bien, muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Me presento, mucho gusto, soy John Ferreira, conferencista del conocimiento de sí mismo. El día de hoy saludamos a todas las personas que están revisando y viendo este material, este ciclo de conferencias, a las personas que vienen manteniendo la continuidad con el ciclo, las personas de los diferentes grupos de WhatsApp, también a las personas que ven, que revisan este material por primera vez, si quizás llegan por primera vez a este tema, invitarlos también a que puedan ver las conferencias o el ciclo de conferencias desde el inicio. Acá en la sección de videos van a poder ver los videos, las conferencias en orden. También, si así lo desean, en cada conferencia van a encontrar el enlace del WhatsApp. Allí nos pueden escribir y ahí estaremos atentos a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre los temas. También, si desean el material de cada una de las conferencias, también se les va a enviar. También saludar y dar las gracias, como siempre, a los administradores de los diferentes grupos que nos permiten difundir estas enseñanzas, entregar este conocimiento gratuito y de carácter teórico-práctico que tiene la capacidad de transformar íntima y radicalmente al ser humano. El día de hoy nos corresponde ver una conferencia muy interesante, que es el tema número 30 de la fase A, que es el método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Realmente, como hablamos, es un tema muy importante, es un tema fundamental. Mucho se habla del despertar de la conciencia. Hay escuelas pseudoesotéricas que supuestamente enseñan el despertar de la conciencia, pero sus enseñanzas no son claras, ¿sí? Realmente el despertar de la conciencia no es algo ambiguo, no es algo general, sino que es algo que se debe vivir intensamente. Se debe vivir en base al trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Y realmente el despertar de la conciencia no implica volverse uno un ser extraño ni nada de eso, sino que la conciencia llega a manifestarse de instante en instante, de momento en momento en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras emociones, en llegar a vivir rectamente, ¿sí? Plenamente en sabiduría, rectitud y en amor. Ese es el camino del despertar. Y vamos a ver el día de hoy, pues, cómo es el método para despertar esa conciencia. Entonces, es necesario ver, vamos a iniciar. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos atentos a resolverlas acá en el cajón de comentarios. Entonces, es necesario ver, hemos hablado de que tenemos en total, vamos a iniciar, hay un 100% de conciencia. Pero ¿qué sucede con ese 100% de conciencia? Está fragmentada actualmente. Existe un 97% de subconsciencia y un 3% de conciencia. Entonces, vamos a ver que el 97% de subconsciencia es conciencia. Es conciencia, es Dios en nosotros, pero ¿qué sucede con ese 97% de subconsciencia? Está atrapada por los defectos psicológicos. Los yoes actualmente son quienes la manejan, quienes tienen dominio sobre ese 97% de conciencia, ¿sí? Hemos venido hablando de este aspecto desde el inicio, desde la primera conferencia, porque es necesario verlo, ¿sí? Entonces acá están nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, la ira, el rencor, el resentimiento, el orgullo, la lujuria, la maledicencia, etcétera, etcétera. Ahí está nuestro 97% de subconsciencia. Pero también tenemos un 3% de conciencia libre, ¿sí? Que no es atrapable, es inatrapable, es eterna y verdadera. Es Dios en nosotros. Realmente, este 3% de conciencia conoce el camino que tiene que desandar o el camino que tiene que recorrer para llegar nuevamente al seno del Padre. Pero entonces necesitamos llegar a conectar con esa conciencia. Muchas veces, ustedes lo habrán sentido, momentos en su día que sienten fuerza, que sienten un impulso, que sienten el ánimo para iniciar un trabajo interior, sienten el ánimo, el impulso para estudiar un defecto psicológico,
sienten el ánimo, la disposición de salir a invitar a las personas a entregar este conocimiento, ese anhelo, esa fuerza de cambiar, ¿de quién es? De este 3% de conciencia. Es esa fuerza que nos impulsa a ser mejores seres humanos y a empezar un camino hacia el despertar. Es la fuerza de nuestro Padre, es la fuerza de nuestro ser, pero necesitamos que esa fuerza se incremente, llegar a conectar plenamente con esa fuerza para poder tener continuidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver que ese 97% de subconsciencia que actualmente está atrapada, está dormida. O sea, realmente tenemos que ver que ese 97% de subconsciencia está condicionada por los defectos psicológicos. Lo podríamos decir de otra forma, es como si estuviera secuestrada. Está secuestrada la conciencia, entonces esa conciencia no se puede manifestar, porque son los yoes quienes la tienen ahí. Y en el fondo, ese 97% de subconsciencia, o sea, cada porcentaje, cada efecto psicológico, digamos la ira, el rencor, el resentimiento, tiene un porcentaje pequeño de subconsciencia atrapada. Es decir, entonces la ira, digamos, puede tener un 3-4%, la lujuria tiene un 10-15% de conciencia, etcétera, etcétera. Así con cada uno de los defectos. Tiene un pequeño porcentaje de conciencia. Cada uno de esos detalles que nosotros muchas veces no consideramos defectos, que consideramos actos triviales, que así nos comportamos, pero esos actos de palabras groseras, hablar con orgullo, hablar con mentiras, robarse moneditas, esos defectos tienen conciencia atrapada en su interior. Y en el fondo esa conciencia que tiene atrapada cada defecto es la que le da la vida, es como su batería. Podemos ver los defectos psicológicos como muñecos, como muñequitos que funcionan con batería. La batería, en este caso, es la conciencia. Si yo le quito la conciencia, es decir, le quito la batería al defecto, ¿qué sucede? No puede deja de funcionar, ¿sí? Ese es el camino. Rescatar la conciencia que está atrapada en estos defectos psicológicos. Ese es el verdadero despertar. Esa es la forma de despertar. No podríamos despertar sin eliminar el ego, sin eliminar el yo, sin eliminar el defecto psicológico. Si no hay eliminación, no hay liberación de la conciencia. Eso es importante que nosotros lo comprendamos. Entonces, esa esencia que está atrapada en los defectos psicológicos, enfrascada en cada defecto, en cada yo, se procesa en virtud de su propio condicionamiento. ¿Sí? Cada defecto psicológico tiene condicionada la chispa de conciencia, la cual tiene atrapada. Así la lujuria, el rencor, el resentimiento, el orgullo, ¿sí? Entonces, y cualquier yo que uno vaya desintegrando, vaya liberando, pues va liberando pequeños porcentajes de conciencia. Y realmente no podríamos despertar la conciencia, liberar la conciencia, si no muere el yo, si no muere el defecto psicológico. Realmente la persona más fácil de engañar somos nosotros mismos, ¿sí? Y esto no se trata de aparentar, no se trata de demostrar. Porque en el fondo, como les digo, en el fondo la persona más engañada es uno. Los demás, pues cada quien sigue con su vida. Pero el que vive con el engaño va a ser uno, ¿sí? Entonces no se trata de aparentar ser buenos, es realmente llegar a ser, actuar conscientemente. O sea, realmente este camino no es para ser buenos o para ser malos, sino para llegar a actuar con conciencia. Lo bueno o lo malo está condicionado, ¿sí? Son conceptos. Una persona puede considerar que actuar de determinada manera es bueno y actuar de otra forma es malo. Y otra persona pensar totalmente lo contrario. O según las leyes o según las normas éticas de un país, ¿sí? En cambio, la conciencia va más allá
de cualquier orden moral o ética. La conciencia es la conciencia. Pero entonces necesitamos eliminar el defecto psicológico para llegar a actuar correctamente, llegar a actuar verdaderamente. ¿Sí? Podemos ver, van a llegar a ustedes a verlo, a notarlo, de que los yoes malos, los yoes buenos son más malos que los mismos yoes malos. ¿Sí? Tenemos yoes que consideramos buenos, pero son manipuladores, engañan, manipulan a las personas, etcétera, etcétera. Mas sin embargo nos consideramos muy buenos, pero son defectos psicológicos. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. A mayor cantidad de yoes desintegrados, pues mayor conciencia, mayor autoconciencia. Y esto es una realidad. ¿Sí? No podríamos liberar la conciencia si no muere el defecto psicológico. Entonces, a medida que nosotros vamos limpiando nuestras profundidades psicológicas, vamos poco a poco liberando la conciencia. Nos vamos autoconociendo verdaderamente. Vamos viendo detalles que nosotros no veíamos al principio, como les hablaba, aspectos, comportamientos que nosotros teníamos que considerábamos normales, que considerábamos, no, es que yo soy así, que esto y que lo otro. Pero empieza uno a darse cuenta de que eran defectos psicológicos. Empieza a conocerse. Pero realmente esto es producto de la muerte psicológica. Si no hay muerte, pues no hay liberación de la conciencia. Por eso hablamos de que a menor cantidad de yoes desintegrados, pues menor porcentaje de conciencia despierta. Es decir, el árbol psicológico, el ego, el árbol del ego, va a seguir vivo. ¿Por qué? Porque es que sigue alimentándose. ¿Sí? Como hablábamos en la conferencia número 27, de que los pequeños detalles son los que alimentan a este gran árbol. Y si los detalles no mueren, pues el árbol sigue vivo. Sigue el árbol del ego. Sigue la conciencia atrapada. Realmente debemos comprender, llegar a comprender cabalmente, de que despertar la conciencia solo es posible aniquilando el yo. Aquí mismo y ahora, en este preciso instante, en este preciso momento, muriendo de instante en instante, de momento en momento. Solo de esa forma es posible el despertar de la conciencia. Por eso se habla que realmente la muerte psicológica es el pilar fundamental, es el primer pilar el que nos va a permitir los verdaderos cambios, la verdadera transformación. Si no hay muerte psicológica, pues no podremos llegar a la castidad. No tendremos castidad en los pensamientos, en los deseos, en las emociones, en nuestros actos. Y no podríamos llegar a amar verdaderamente a la humanidad, porque no nos amamos, no cambiamos. Entonces, por medio de la muerte psicológica podríamos eliminar nuestras conductas equivocadas, nuestros pensamientos equivocados, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras malas conductas, pero por medio de la muerte, por medio del poder de nuestra Madre Divina, podemos llegar a esos verdaderos cambios. De lo contrario, no, y ese es el verdadero despertar. Y esto es de lo que muchas escuelas, o sea, no estoy criticando, sino que estoy haciendo entender este aspecto, que veamos este aspecto, de que debemos entender, o sea, que no se puede despertar la conciencia si el defecto psicológico no muere. Necesitamos morir, necesitamos luchar contra nosotros mismos, contra todas nuestras costumbres, contra todos nuestros deseos, contra todo lo que nos gusta. Porque si seguimos haciendo lo que le gusta al defecto psicológico, pues la conciencia va a seguir dormida y jamás vamos a liberar la conciencia. Necesitamos decapitar al ego, decapitar al yo, al defecto psicológico. Decapitar a Medusa, ¿sí? Ahí vemos ese aspecto. Entonces, pero si no sucede eso, si la conciencia sigue embutida en el yo, en cada uno de nuestros defectos psicológicos,
va a seguir durmiendo, ¿sí? O sea, es como si, por ejemplo, tuviéramos un tesoro inmensurable en nuestra habitación, en nuestra casa. Tenemos nuestra casa y hay una habitación grandísima con un tesoro inmensurable, lleno de joyas preciosas, de oro, etcétera, etcétera. Pero ese oro está sepultado, está atrapado en una cantidad de basura y de suciedad. Mientras esté en ese estado, no lo podemos utilizar, va a seguir ahí. Lo mismo sucede con la conciencia. Mientras esté atrapada en el defecto, ese 97% de subconsciencia no se puede manifestar, va a seguir dormida. Por eso es urgente y necesario transformar el subconsciente en consciente. ¿Y cómo lo hacemos? Muriendo de instante en instante, de momento en momento, aniquilando al yo, muriendo en sí mismos. Ahora veamos este aspecto muy importante. Realmente es fundamental que lo vayamos comprendiendo. Hacemos hincapié porque es importante que lo lleguemos a comprender. Realmente no es posible despertar la conciencia sin haber muerto previamente. No podríamos pretender estar despiertos. Muchos hablan del despertar de la conciencia, se habla de que son seres despiertos, que esto y que lo otro, pero con los defectos psicológicos vivos. Ahí no hay despertar. Realmente el primer paso para despertar la conciencia es eliminar el yo, ¿sí? Si se dice lo contrario, si una persona intenta supuestamente despertar la conciencia para luego morir, realmente son personas que realmente no poseen experiencia real de lo que afirman y marchan por el camino del error, ¿sí? Entonces es importante que lo comprendamos. Si realmente queremos caminar, ahondar este camino del despertar de la conciencia, necesitamos la eliminación del defecto, del yo psicológico, de cada uno de nuestros actos, ¿sí? Hay que iniciar. Muchas veces al inicio, al principio, pues uno ve detalles pequeños, diminutos, pero es un inicio, ¿sí? Es un inicio y hay que colgarse a esos defectos, a esos aspectos, a la ira, al rencor, al resentimiento, al hablar con soberbia, con antipatía. Hay que colgarse hasta eliminarlo, ¿sí? Vamos a ir liberando, vamos a ir rescatando conciencia, que es la que nos va a dar la fuerza para iniciar el trabajo, para continuar en el trabajo, ¿sí? Pero esto nos va a ir permitiendo la comprobación, nos va a ir permitiendo el avance. Ya gradualmente la autoobservación posteriormente se va a ir mejorando, va a ir siendo mejor, vamos a ir pudiendo observar detalles más diminutos, más minúsculos, pero que alimentan al gran árbol. Y eliminar esos detalles nos permiten ir quitándole alimento al árbol. Ahora veamos lo siguiente. Vemos un niño, un bebé recién nacido, y lo vemos con profunda ternura. Vemos que un bebé, un niño recién nacido, no es bello, ¿sí? Es muy bonito. Sentimos una sensación muy especial al ver al niño, ¿no? ¿Y qué es lo que le da la belleza al niño? No sé si ustedes en algún momento se lo hayan preguntado. Pues, ciertamente es la esencia, la conciencia. Cada quien, cada ser humano, lo hemos hablado desde el inicio, desde la primera conferencia, cada ser tiene su propio ser, su propio padre, su propia conciencia. Entonces, en ese niño, en ese momento, cuando el bebé recién nacido, tiene la conciencia libre, despierta, y es lo que le da la belleza, ¿sí? Está manifiesta la esencia de la conciencia en todo el organismo del niño, y por eso ese aspecto tan especial que tiene el niño en ese momento. Pero es importante aclarar que no estamos diciendo que el 100% de conciencia esté despierto y libre. Estamos hablando del 3% de conciencia,
¿sí? Que sabemos que está libre, que es inatrapable por los defectos psicológicos, el que hemos hablado hace un momento. Ese 3% de conciencia es el que está libre, está manifiesto en el niño y por eso es el que le da esa belleza. Y el niño tiene lucidez, o sea que muchas veces los padres pues ven a los niños con inocencia, los ven con ternura, piensan que pobrecitos, o sea que no saben lo que es la vida, etcétera, etcétera. Lo que no conocen es que el niño está mucho más consciente que el propio padre. Porque el niño, cuando nace, nace sabiendo para qué vive, nace sabiendo el propósito de su existencia, nace sabiendo que tiene que venir a la autorrealización íntima del ser, a eliminar los defectos psicológicos, a liberar la conciencia, a crear los cuerpos existenciales del ser, a hacer su propio trabajo. Uno nace sabiéndolo, todos los seres humanos, ¿sí? Pero pues la conciencia se va durmiendo, se va atrapando y se nos va olvidando para qué venimos, para qué nacimos. Nos vamos identificando con la vida y se nos olvida el camino, se nos olvida el trabajo. ¿Sí? Entonces vemos que ese porcentaje de conciencia libre, de esencia libre, le da esa belleza al niño, al recién nacido, le da plena autoconciencia y lucidez. Pero entonces, como hablamos, pues los papás ni remotamente lo sospechan y realmente lo ven con piedad. Piensan que pobrecito, que es inocente, pero realmente el que está más consciente en ese momento es el propio niño. Y el recién nacido, pues ve al adulto tal como es, inconsciente, cruel, dormido, perverso, ¿sí? Como hablamos, uno en ese momento conoce para qué es la vida, pero a medida de que se va desarrollando la personalidad, se va atrapando la conciencia, se va olvidando, el niño se va identificando con los juguetes, que quiere ser de grande, etcétera, etcétera, con los juegos, con los amiguitos, con la escuela, con el dinero, y se olvida totalmente de todo. Entonces, ahora veamos lo siguiente, que sucede algo interesante en este momento. Hemos hablado en la conferencia número 2 de qué es la muerte, qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Hablábamos que la subconsciencia, el 97% de inconsciencia que está atrapada en los defectos psicológicos, no muere. Nos lo llevamos de existencia en existencia como una maleta. ¿Por qué? Porque es que ahí está atrapada la conciencia y necesitamos llevárnoslo a la otra existencia para hacer el trabajo de liberar la conciencia voluntariamente. Entonces, ¿qué sucede? Al llegar a la nueva existencia, los yoes, los defectos, rondan alrededor del niño, esperando el momento preciso para poderse meter. Incluso se intentan meter nuevamente, incorporarse en el cuerpo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque es que en ese momento no se ha fabricado la personalidad. El niño no ha fabricado la personalidad. Recordemos que la personalidad es el vehículo de los yoes, es el vehículo de manifestación de los yoes. Y no se ha creado todavía, se va a crear de los 0 a los 7 años. Entonces, los defectos van a estar ahí rondando al niño para poderse meter. Y muchas veces, cuando los niños gritan espantados y lloran, muchas veces es porque ven a los defectos, ven a esos horribles fantasmas ahí rondando alrededor de ellos, pero son los yoes, ¿sí? Y ellos se asustan, los niñitos se asustan. Pero muchas veces en nuestra inconsciencia, en la inconsciencia del padre, piensan es que el niño tiene hambre, que le pasa esto, le pasa lo otro, ignorando lo que verdaderamente sucede, lo que sucede detrás de todo esto, ¿sí? Pero tarde que temprano, la personalidad se va a desarrollar, va a ir creciendo el niño, gradualmente se va a ir desarrollando la personalidad y ahí sí van entrando los yoes. ¿Y qué sucede? Vemos que ya, por ejemplo,
el niño cuando está más grandecito ya no lo vemos tan bonito y fue perdiendo su belleza, su gracia. O sea, no estoy queriendo decir que los niños sean feos o algo así, sino que el bebé, el niño recién nacido, pues tenía una gracia muy especial, ¿sí? Una condición muy especial que se va perdiendo. Se va perdiendo a medida de que ya van pudiendo ingresar los yoes, hasta tal punto en que la personalidad se desarrolla y ya nos vemos con la fealdad que tenemos actualmente. Realmente nuestra fealdad exterior es producto de la fealdad interior, de nuestros defectos psicológicos, ¿sí? La ira, el rencor, el resentimiento, el orgullo nos vuelven feos, nos vuelven seres desagradables. ¿Pero por qué? Por los defectos, ¿sí? Pero entonces, como hablamos, si llegamos a liberar la conciencia, el estado cambia. Ahora veamos lo siguiente. Cuando nosotros morimos, 3 cosas van al sepulcro. Ya lo hemos hablado, lo hemos venido hablando desde la conferencia número 2, de qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Las personas que no lo han visto pueden ver la conferencia acá en la sección de videos de esta página. Entonces vemos que muere el cuerpo físico, el cuerpo vital, el fondo vital orgánico, que es otro nombre que recibe, y la personalidad. Es lo que muere. Pertenecen al tiempo, ¿sí? Realmente el cuerpo físico y el cuerpo vital son simplemente vehículos. De igual manera la personalidad es un vehículo que tiene los defectos para poderse manifestar. Ahora veamos qué es lo que sucede. Cuando la persona muere, el cuerpo físico, cuando es enterrado o cremado, como sea, se va desintegrando. Y a la par, a la medida que se va desintegrando el cuerpo físico, también se va desintegrando el cuerpo vital. Ambos, el cuerpo vital y el cuerpo físico, van desintegrándose a la par. Hasta que totalmente desaparece el vehículo. Realmente nosotros debemos llegar a comprender que nosotros no somos el cuerpo, vivimos dentro del cuerpo, mas no somos el cuerpo. El vehículo cambia. En otra existencia podemos haber tenido un rostro distinto, nos llamamos Juan, Paquito, María, Marta, etcétera, etcétera. Pero no somos eso. Eso simplemente es el vehículo. Debemos comprender que cuando se muere es como cambiar de ropa. El vehículo, nosotros mismos no morimos, la esencia no muere, ¿sí? La personalidad también va a morir, porque debemos comprender, también les invito a ver con mayor detención para que comprendan de una mejor manera la conferencia número 15 de Ego, Personalidad y Esencia, donde ahondamos de manera más profunda en este aspecto. La personalidad no es la conciencia. Debemos comprender que la personalidad no es la conciencia. Entonces, ¿qué hace parte de la personalidad? Cómo nos llamábamos, dónde vivíamos, dónde nacimos, quiénes eran nuestros padres, en qué lugar trabajamos, que éramos buenas personas, que éramos atentos, supuestamente, todos esos aspectos, ¿sí? Que éramos coquetos, que éramos lujuriosos, todo eso era parte de la personalidad, que teníamos dinero, que estudiábamos en tal lugar, etcétera, etcétera, y eso muere, ¿sí? O que sabíamos 5 idiomas. ¿Qué sucede? Pues uno muere, vuelve a nacer, se incorpora nuevamente, retorna nuevamente y todo eso desaparece. Vemos que nos toca volver a aprender a hablar, volver a aprender a escribir, a caminar, a comer, ¿sí? Entonces vemos que la personalidad no es la conciencia. Eso debemos comprenderlo, no es la conciencia. Es un vehículo de los yoes. Y este trabajo no venimos a alimentar la personalidad, venimos a alimentar la conciencia, a despertar la conciencia.
Entonces, ¿qué sucede con la personalidad? Muchas veces la personalidad, en algunos casos, no reconoce que murió. No reconoce que murió, por eso vemos que esos son los famosos fantasmas. Los famosos fantasmas no es otra cosa que la personalidad del muerto, del desencarnado, que muchas veces se aparece en el lugar donde trabajaba o en el lugar donde vivía. Por eso las personas que pues frecuentan esos lugares pues dicen, oiga, fulano se murió ayer y yo lo vi trabajando, estaba ahí pintando, estaba ahí haciendo esto. Pues era la personalidad. Muchas veces ni siquiera se da cuenta que se murió y sigue haciendo lo mismo, pero tarde que temprano va a desaparecer. La personalidad desaparece, eso es lo que muere: el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. ¿Y qué no muere? La conciencia, el 100% de conciencia en su totalidad. Pero recordemos que el 97% de conciencia está atrapado en los yoes. Entonces nos lo llevamos en nuestra envoltura seminal, como nuestra maleta, ¿sí? Que nos lo llevamos de existencia en existencia para que en la próxima existencia pues hagamos el trabajo, liberemos la conciencia. Y pues el 3% de conciencia libre, que es Dios en nosotros, tampoco muere. Entonces, ¿cómo hablamos? Pues eso que continúa más allá del sepulcro es el ego, el yo pluralizado. El mí mismo es un montón de efectos, pero que contienen algo muy valioso, que es la esencia, que es la conciencia. Ahora, todo esto, lo que hemos visto hasta este momento, nos permite ver que tenemos dos trabajos muy específicos por hacer, dos trabajos diferentes. El primero, que es despertar el 3% de conciencia, que esa es la conciencia objetiva. ¿Cuál es la conciencia objetiva? El 3% de conciencia libre, Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo se hace? El primer paso es iniciar el camino, iniciar el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ese es el primer paso. Iniciar con la muerte psicológica, con el autoconocimiento, con el autodescubrimiento. Iniciar con la eliminación del yo para ir rescatando la conciencia. Ahí vemos pues la muerte en marcha, luchar por de instante en instante, de momento en momento, ver nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras emociones. Y a cada defecto, a cada aspecto que nosotros vamos observando, vamos eliminando. Le vamos rogando a nuestra Madre Divina. También con el estudio, con la meditación de los yoes, de todos nuestros comportamientos, para ir comprendiendo y rescatando la conciencia. De esa manera, la conciencia que vamos rescatando la vamos a impregnar en nuestra columna vertebral para llegar a la creación de los cuerpos existenciales del ser, por medio del nacimiento espiritual, trabajando en castidad, en fidelidad y en amor. Y por medio del sacrificio por la humanidad, sacrificándonos por la humanidad, buscando entregar un conocimiento claro, preciso, conciso a la humanidad doliente, a nuestros hermanos de toda la humanidad. Es necesario comprender que para amar al prójimo de una mejor manera necesitamos amarnos a nosotros mismos, intensificar nuestro trabajo, hacer que nuestra luz crezca para que guiemos de una mejor manera a la humanidad. Ese es el primer paso. El siguiente paso es transferir el centro de gravedad que actualmente se encuentra en la personalidad nuevamente a la conciencia. Es decir, empezar a dirigir el tiempo a nuestra conciencia, a nuestro Padre, robarle el tiempo a los yoes, porque vemos que actualmente nuestra vida gira alrededor de la personalidad, alrededor de las cosas del diario vivir, alrededor del trabajo, alrededor de la comida, alrededor del qué dirán, del qué pensarán, de los placeres, etcétera, etcétera, que ir a jugar fútbol, que ir a hacer esto, que ir a hacer lo otro, que ir a parranda, que estar bebiendo, estar tomando, estar con los amigos, estar de paseo.
Vemos que la mayoría de las personas, su vida gira alrededor de todo esto. Es decir, su centro de gravedad, su tiempo, se lo dedica a esto. Pero entonces, si realmente queremos despertar la conciencia, necesitamos poco a poco irle robando el tiempo a los defectos, a los yoes, y ese tiempo dedicárselo a la conciencia, ¿sí? Es decir, pues ir haciendo prácticas, trabajo para la conciencia. Entonces, es decir, muchas veces uno dice, no, es que yo no tengo tiempo, pero es falso. Realmente sí tenemos tiempo, lo que pasa es que lo perdemos, lo desperdiciamos. Entonces, incluso se puede organizar el día. Eso es un aspecto importante, algo que se puede hacer y es muy útil, ¿sí? Digamos, uno puede hacer una lista de trabajos que tiene que hacer. Entonces, digamos, la puede dividir en dos. Por un lado, las tareas subjetivas y por el otro lado, las objetivas. Las subjetivas, pues son todos los trabajos exteriores. Me refiero, pues hay que comer, hay que ir a trabajar, hay que barrer, hay que organizar la casa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Esas son las tareas subjetivas. Pero hay otras tareas subjetivas que son las tareas de la conciencia. Digamos, tengo que estudiar una conferencia, tengo que dictar una conferencia, puedo salir a repartir volantes, hacer el desdoblamiento astral, estudiar un defecto psicológico, hacer la retrospección del día, hacer una meditación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, listo, ya sabemos lo que vamos a hacer y hago un cronograma. Me organizo. Es decir, entonces en la mañana me levanto, tengo 20 minutos, tengo media hora de tiempo libre antes de iniciar con el día. Entonces, bueno, acá puedo hacer una práctica, puedo hacer derviches, puedo hacer una práctica de velar y orar, ¿sí? Listo, entonces acá hago 20 minutos de velar y orar y 10 minutos de derviches. Luego me paro, hace el desayuno, se baña, etcétera, etcétera. Luego vuelve a tener un espacio, tiene una hora al mediodía. Acá puedo pues hacer una meditación. Ya en la tarde tengo más tiempo, puedo salir a repartir volantes, ¿sí? Y de esa manera vamos viendo de que le estamos quitando tiempo al yo, al defecto, ¿sí? Y se lo vamos dando nuevamente a la conciencia. Esto nos va a servir para transferir el centro de gravedad nuevamente a la conciencia y salir de la fascinación en la que nos tiene la personalidad, ¿sí? Con las cosas del mundo, preocupados por el que irán, por el que pensarán, por comprar el celular nuevo, pues, atentos del partido, atentos de esto y lo otro, atentos del reality, atentos de la novela. Ir saliendo de todos estos aspectos, comprender que todo esto es ilusorio y pasajero, no es la conciencia. Podemos gastarnos 20, 30, 40 años de nuestra vida persiguiendo estas cosas que tarde que temprano vamos a perder. Y el otro el otro paso es liberar el 97% de conciencia que está atrapada en los defectos, es decir, despertar y liberar el 97% de subconsciencia. Es decir, morir psicológicamente, eliminar el defecto, eliminar nuestras malas conductas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones. Es necesario comprender, incluso en el astral se puede ver este aspecto y ustedes lo van a poder llegar a ver, de que cada defecto psicológico que cargamos en nuestro interior es como si fueran personas, literalmente son así. La ira, el rencor, el resentimiento, el orgullo, es una persona, ¿sí? Digamos, la ira entonces tiene su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera, y así lo vemos en el astral. Entonces necesitamos irlo estudiando, irlo eliminando, quitarle su forma de pensar. Pues bueno, ¿cómo piensa la ira? ¿Cómo se manifiesta? A través de los pensamientos, a través de las palabras, como que habla con soberbia, alza la voz cuando habla, habla con groserías, cómo siente, ¿sí? Cómo actúa, que alza los brazos, que frunce el ceño,
que no mira a los ojos, que mira de manera desafiante. Y ese es el actuar del yo. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros lo vamos eliminando, pues es como irle quitando partes. Incluso en el astral se puede llegar a ver, y es muy valioso si llegan a verlo, es decir, que se está muriendo correctamente, pueden ver que le están quitando brazos a una persona, le están quitando los pies, las piernas, la forma de caminar, le están quitando la cabeza. Y de esa manera vamos a ir rescatando la conciencia del yo, del defecto. Se hace por medio de la autoobservación, el enjuiciamiento y la eliminación. Hay que estar observándonos de instante en instante, de momento en momento, observar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros actos. Allí, pues uno en el fondo siempre sabe cuándo está haciendo algo incorrecto, cuándo está haciendo algo mal, que va a decir algo que no le consta, va a decir una mentira, va a agredir a alguien. Uno sabe, uno siente que esto no es de la conciencia, entonces sabe que no es justo, no es útil y no es verdadero. Entonces le pedimos a nuestra Madre Divina, elimíneme este pensamiento, este yo que quiere actuar de esta manera, este defecto que quiere decir esto. Madre Divina, elimíneme, desintégreme, no lo deje actuar. Y la Madre Divina va a actuar. La Madre Divina es una parte de nuestra conciencia, es una parte de nuestro ser que representa el amor, y ella es la encargada de eliminar el yo. Pero ella lo va a eliminar si nosotros le pedimos. Y realmente esto no es de hacerlo una sola vez. Esto es ustedes lo van a ver como un defecto psicológico insiste en actuar, en decir, en hacer. Pero debemos luchar. Por eso se habla de que es una lucha. Y no contra los demás. ¿Sí? No es una lucha, porque estoy despertando la conciencia, entonces se va a ir en contra de los papás, de la mamá, de los amigos, etcétera, etcétera, de la sociedad. No, la lucha no es contra ellos, es contra uno, es contra sus propios defectos, contra sus propias formas de actuar. Y esa lucha es a cada momento, a cada instante. Realmente, no se acaba hasta que se acaba. ¿Sí? Y muchas veces se siente, y es un falso sentimiento del yo, se llega a sentir una sensación de cansancio cuando la persona está autoobservándose y siente una sensación de cansancio, como que quiere parar, como que, ay no, espere, pero esa sensación ¿de quién es? De los yoes. ¿Cómo algo tan sencillo nos va a cansar? Pero al defecto psicológico, pues no le gusta. Pero no debemos hacer lo que le gusta al yo, debemos buscar la conciencia. Es urgente llegar a transformar el subconsciente en consciente. Ya hemos visto los pasos para poderlo lograr. Despertar el 3% de conciencia libre, trabajando en los 3 factores, generando el centro de gravedad en torno a la conciencia, y el segundo paso, pues liberar la conciencia por medio de la muerte psicológica. Espero, compañeros, pues este tema haya quedado claro. Si no fue así, cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlo. Realmente es una conferencia, un tema muy importante para nuestro camino hacia el despertar de la conciencia. Ya sabemos claramente cómo despertar. Ahora apliquémoslo. Entonces, muchas gracias, compañeros. Nos veremos en la conferencia número 31 de la fase A, que es criaturas mecánicas. Entonces, muchas gracias, compañeros, y nos vemos en la próxima conferencia.